Y si los europeos más antiguos, los que vivieron aquí antes de los agricultores, antes de los imperios, siguen dentro de nosotros, escondidos a simple vista. La historia comienza en el Báltico Oriental, entre la actual Letonia, Lituania y Estonia. Desde el 7500 hasta el 5000 a.C., la tierra estuvo gobernada por las culturas Kunda y Narva, cazadores-recolectores que prosperaban en ríos, bosques y las interminables costas del mar Báltico. Tallaban herramientas de hueso, pescaban en ríos ricos en salmón y dejaron cerámicas distintas a todo lo visto en Europa occidental. Pero su mayor legado no se encuentra en vasijas ni en herramientas. Está en su ADN. Los científicos que estudian genomas antiguos descubrieron que estos primeros bálticos portaban niveles extraordinariamente altos de ascendencia de cazadores-recolectores occidentales, WHG, y cazadores-recolectores orientales, EHG. De hecho, las poblaciones modernas del Báltico Oriental aún conservan la fracción más alta de ADN WHG en toda Europa, una memoria genética casi intacta durante miles de años. Y aquí está la contradicción que deja atónitos a los arqueólogos. En toda Europa central, hacia el 6500 a.C., los agricultores de Anatolia avanzaron hacia el norte llevando trigo, ovejas, ganado y una forma de vida completamente nueva. No solo compartieron ideas, reemplazaron poblaciones enteras. Los genomas antiguos muestran cómo los forrajeros de Alemania, Polonia y Francia fueron absorbidos por esta nueva ola agrícola. Pero el Báltico resistió. Alrededor del 4000 a.C., la agricultura finalmente apareció aquí, pero no por conquista, no por colonos. La arqueología demuestra que fue difusión cultural. Los cazadores-recolectores bálticos aprendieron la agricultura, pero su ADN permaneció intacto. Moldearon nuevas cerámicas, adoptaron cultivos, pero bajo todo ello, siguieron siendo genéticamente los mismos. Mientras el resto de Europa se transformaba, el Báltico se convirtió en una cápsula del tiempo genética, un archivo viviente de los primeros pueblos de Europa. Por esto los científicos llaman al Báltico único. En ningún otro lugar del continente se observa tal continuidad, una línea ininterrumpida desde los forrajeros del Mesolítico hasta las poblaciones modernas. Un pueblo que resistió la mayor revolución demográfica en la historia de Europa. Pero ningún muro dura para siempre. Porque alrededor del 3000 a.C., el sello finalmente se rompió. Y cuando llegaron los forasteros, no eran agricultores pacíficos con arados y semillas. Eran guerreros de la estepa. Imagina la tierra misma retumbando con cascos, trayendo no solo gente, sino un nuevo mundo de lenguaje, poder y linajes. El año es alrededor del 3000 a.C. Los bosques y ríos del Báltico, intactos por milenios, escuchan un nuevo sonido. En el horizonte, una marea de extraños llega. No son agricultores, no son comerciantes. Son pastores a caballo de la estepa póntico-caspia, hombres que alterarán para siempre el destino de Europa. Los arqueólogos los reconocen por sus entierros. Tumbas simples, pero con hachas de batalla, cerámica y armas, la marca de la cultura del vaso de cuerda. Pero el ADN revela su secreto más profundo. Estas gentes llevaban la huella genética inconfundible de los pastores Yamnaya, la misma fuerza que en ese momento barría Europa central. El choque genético es inconfundible. Restos antiguos de Estonia y Letonia muestran de repente más del 60 a 70% de ascendencia de la estepa. Y no fue un goteo lento. Fue rápido, explosivo. En solo unas pocas generaciones, el antiguo genoma mesolítico, el que había resistido a los agricultores de Anatolia por miles de años, fue quebrado. Y las señales apuntan a algo extraordinario. Los registros del cromosoma y muestran el ascenso del haplogrupo R1A. Una migración impulsada por varones. No eran familias enteras moviéndose, eran hombres de la estepa, tomando mujeres locales, dejando atrás hijos que llevaban su sangre, su cultura, su lengua. A diferencia de Europa central, no hay rastro de agricultores de Anatolia en estos genomas. No hay señal híbrida.
La migración aquí fue directa. Estepa hacia el Báltico. Sin intermediarios. Sin desvíos. Una transferencia pura de linajes sanguíneos desde las praderas abiertas hacia los oscuros bosques del norte. Y con esos linajes llegaron palabras. Los indicios más antiguos de las lenguas baltoeslavas se remontan a este preciso momento. Los jinetes de la estepa no solo trajeron ganado, o carros, o herramientas de bronce. Trajeron una lengua que aún resuena en el Báltico hoy, un imperio lingüístico nacido a caballo. Y sin embargo, esto fue solo el comienzo. Porque si los guerreros de la estepa hubieran sido solo nómadas, su historia podría haber terminado aquí. Pero la evidencia sugiere lo contrario. ¿Y si estos no fueron solo migrantes, sino los mensajeros de un imperio sin muros, sin rey y sin nombre? ¿Y si el mayor imperio de Europa nunca construyó una sola ciudad, nunca talló un solo monumento, y aún así gobierna dentro de tu sangre hoy? Aquí está el giro. Los guerreros de la estepa no fueron solo errantes. Fueron la vanguardia de algo mucho mayor, un imperio prehistórico sin reyes, sin fronteras, sin muros de piedra ni de bronce. Los arqueólogos los llaman la cultura yamnaya, surgida entre el 3300 y el 2600 a.C. en la estepa póntico-caspia. A diferencia de los imperios de Egipto o Mesopotamia, no dejaron palacios. Su historia yacía enterrada en kurganes, tumbas en fosas, simples montículos de tierra que se extendían desde el Mar Negro hasta los Urales. Pero la paleogenómica descifró su secreto. Cuando los científicos secuenciaron su ADN, el impacto fue innegable. Los Yamnaya eran una fusión, un nuevo pueblo forjado a partir de cazadores-recolectores orientales y cazadores-recolectores del Cáucaso. Dos mundos antiguos combinándose en una tormenta genética. Y luego, la erupción. Alrededor del 3000 a.C., desde una población de apenas unos miles, los Yamnaya se expandieron hacia afuera. En pocos siglos, se extendieron por Eurasia. Sus carros abrieron huellas desde el Danubio hasta Siberia, desde Hungría hasta el oeste de China. Para el 2500 a.C., su huella genética dominaba Europa. No fue migración, fue una revolución demográfica. La evidencia es abrumadora. El horizonte del vaso de cuerda, 2800-2300 a.C., que abarcaba desde Polonia hasta el Báltico, muestra hasta un 75% de ascendencia yamnaya. Un continente transformado en menos de 5 generaciones. Sus genes se convirtieron en la base de Europa. Su lengua, la antecesora de las lenguas indoeuropeas, se extendió desde los bosques bálticos hasta las llanuras de la India. Pero aquí está el giro más impactante. Porque al resistir a los agricultores de Anatolia, el Báltico preservó una base genética pura. Y en ese mundo intacto, la señal yamnaya brilla más fuerte que en cualquier otro lugar. Los bálticos orientales modernos hoy portan la memoria más clara y sin diluir de este imperio. No en ruinas, no en monumentos, sino en sus cromosomas. Este fue el imperio sin corona. Los conquistadores invisibles. El verdadero imperio olvidado de Europa. Y aún así, la ciencia encontró un momento, una tumba, donde este imperio invisible se volvió innegable. Porque en un solo entierro báltico yace la prueba, el instante en que este imperio reescribió la línea de tiempo de la historia humana. A veces, un solo esqueleto puede cambiar la historia de todo un continente. Esa tumba fue el punto de inflexión. Enterrado profundamente en la tierra de Letonia y Estonia, un cuerpo permaneció en silencio durante casi 5000 años. A simple vista, nada parecía inusual en él. Pero cuando los científicos descifraron su genoma, vieron el momento en que Europa misma había cambiado. Durante milenios, cada entierro en el Báltico contaba la misma historia, ADN puro de cazadores-recolectores mesolíticos que se remontaba al 7500 a.C. Una continuidad genética tan obstinada que sobrevivió mientras el resto de Europa caía bajo la ola de los agricultores de Anatolia entre el 6500 y el 4000 a.C. El Báltico se había mantenido aparte, una fortaleza del viejo mundo.
Pero en esta tumba, los muros finalmente cayeron. Por primera vez apareció la firma genética de la estepa póntico-caspia. Un hombre, un esqueleto, portando la sangre de los jinetes de las praderas abiertas. Su genoma fue la línea a través de la historia. Antes de él, forrajeros intactos, inmutables durante miles de años. Después de él, una avalancha de ascendencia de la estepa, extendiéndose por el Báltico hasta dominar la población en la Edad del Bronce temprano, alrededor del 2300 a.C. Los científicos lo describen como el antes y después más claro de toda la Europa antigua. Esto no fue un goteo de comerciantes. No fue una fusión lenta y silenciosa. Fue una ruptura, una invasión escrita directamente en el genoma. Y debido a que el Báltico había resistido aquella primera ola agrícola, la segunda ola destaca aquí con perfecta claridad. Sin líneas difusas, sin señales a medias. Solo un quiebre limpio, como un lapso de tiempo donde el mundo de repente cambia de color. Esa tumba es la prueba de que el destino de Europa fue reescrito no una, sino dos veces, primero por los agricultores del cercano oriente, luego por los pastores de la estepa. Y en el Báltico, el contraste se ve más nítido que en cualquier otro lugar del mundo. Pero los linajes de sangre fueron solo el comienzo. Estos guerreros no trajeron únicamente caballos, ni carros, ni hachas de batalla. Traían algo más peligroso, más duradero que el propio bronce, un arma llamada lenguaje. ¿Y si tu lengua materna no hubiera nacido en aldeas, sino a caballo? Esa arma fue el protoindoeuropeo, la lengua ancestral que llevaban los jinetes Yamnaya entre el 3300 y el 2600 a.C. A diferencia de las lenguas de los primeros agricultores, ligadas al arado y los campos, ésta se propagó con rapidez, con cascos, con guerra. Se convirtió en el linaje lingüístico de la mitad del mundo. La hipótesis Kurgan, una de las ideas más respaldadas en la lingüística histórica, sitúa el origen del protoindoeuropeo justamente aquí, en el mundo estepario de carros, caballos y tumbas en fosas. Y a medida que los Yamnaya se mezclaron con la cultura del vaso de cuerda, 2800-2300 a.C., en el Báltico y más allá, sus palabras se fragmentaron en ramas, baltoeslava, germánica, celta. Lenguas que aún hoy moldean Europa. La prueba no yace solo en huesos, sino en el habla viva. Los estudios genéticos revelan una verdad sorprendente: las poblaciones bálticas modernas comparten lazos genéticos más fuertes con los indoeuropeos hablantes del sur de Asia que con sus propios vecinos no indoeuropeos. El eco de los jinetes de la estepa corre más profundo que las fronteras. Corre por la sintaxis, por la gramática, por las canciones susurradas a lo largo de los siglos. Cada palabra que hablamos es un fósil. La gramática de las lenguas baltoeslavas, los casos, las terminaciones, las estructuras arcaicas, las convierte en una de las ramas más antiguas sobrevivientes del habla indoeuropea. Conservan formas ancestrales perdidas en la mayoría de las demás lenguas. Escucha con atención, y casi puedes oír la cadencia de aquellos jinetes, el ritmo de sus cantos llevados a través de las praderas. Este es el imperio oculto de la estepa. No tallado en piedra, no escrito en tablillas, sino cargado en nuestros mitos, nuestras oraciones, nuestras nanas. Su ADN moldeó nuestros cuerpos, pero su lengua moldeó nuestras almas. Y sin embargo, este no fue el capítulo final. Porque siglos después, llegaría otra ola, no desde el sur, no desde la estepa, sino desde el noreste. No trajeron un imperio, pero dejaron una huella asiática en el genoma báltico que aún perdura hoy. ¿Y si un fragmento de tu ADN viniera de miles de kilómetros de distancia, de los bosques helados de Siberia? Esa huella no fue una ilusión. Tras casi 5 milenios de forrajeros, agricultores y jinetes de la estepa moldeando el Báltico, apareció una nueva línea de sangre, repentina, extranjera, inesperada. Alrededor del 500 a.C., los genetistas descubrieron algo que nunca antes había estado presente: el haplogrupo N, un linaje paterno ligado no a Europa, no a la estepa, sino a la vasta taiga de Siberia y a la patria urálica.
Esto no fue un detalle menor. El haplogrupo N es el marcador definitorio de los pueblos fino-úgricos, los ancestros de quienes hablaban las primeras lenguas urálicas. No llegaron como ejércitos, sino como olas de migración que fluían hacia el oeste desde las cuencas de los ríos Obi y Yenisei, trayendo consigo trazas de ascendencia euroasiática oriental. Su ADN susurraba de ancestros que habían cazado en el Ártico, que habían seguido a las manadas de renos, que habían vivido en un mundo de nieve interminable. El Báltico se convirtió en un cruce de caminos como ningún otro. En Estonia lo vemos con mayor claridad, la lengua fínica, superpuesta sobre la herencia esteparia del vaso de cuerda, y aún anclada al sustrato ancestral de forrajeros que nunca desapareció del todo. Para este momento de la historia, el genoma báltico se había convertido en un palimpsesto, cazadores-recolectores, agricultores, guerreros de la estepa y ahora, las sombras de Siberia. Es un recordatorio inquietante. Tu ADN no pertenece solo al suelo bajo tus pies, puede portar los fantasmas de ancestros que vivieron en otro continente. Incluso hoy, los estonios modernos llevan señales de ADN relacionadas con Asia Oriental, fragmentos que sus ancestros de la Edad de Piedra jamás poseyeron. Es la prueba de que la identidad nunca está quieta, es un océano, siempre recibiendo nuevos ríos. Pero justo cuando el Báltico había absorbido los susurros de los pueblos del bosque, otra tormenta se aproximaba, no desde Siberia, no desde la estepa, sino desde el mar. Pronto llegarían barcos con cabezas de dragón, trayendo guerreros que eran tanto parientes como conquistadores. ¿Y si los saqueadores que aterrorizaban tu costa compartieran tu sangre? Cuando estalló la era vikinga entre el 800 y el 1050 después de Cristo, el Báltico ya no era una frontera silenciosa. Desde los brumosos fiordos de Escandinavia llegaron flotas con barcos de cabeza de dragón, cortando el mar como cuchillas. Para Europa, estos hombres eran saqueadores de monasterios, incendiarios de pueblos. Pero en el Báltico, la historia fue más extraña. Porque el ADN dice algo escalofriante, los vikingos no fueron solo invasores. Eran parientes. Las excavaciones en tumbas vikingas de Polonia y Letonia revelan una verdad que la historia nunca contó. Los huesos dentro llevaban una mezcla de ascendencia nórdica y báltica, prueba de que el linaje del saqueador y el linaje del saqueado eran el mismo. La espada se alzó contra hermanos, primos, parientes lejanos. Y aún así, esas mismas tumbas también hablan de matrimonios, de comercio, de alianzas. El Báltico no era rico solo en tierra, sino en tesoros. El ámbar, el oro del norte, fluía desde estas costas hacia las manos de mercaderes mediterráneos. A través de las rutas vikingas, los comerciantes bálticos se conectaban con Bizancio, el mundo islámico, incluso el norte de África. En esta época, el Báltico no era una región atrasada, era un centro, vivo con intercambios. Entonces, ¿quiénes eran los pueblos bálticos en la era de los vikingos? ¿Víctimas? Sí, cuando las aldeas ardían. ¿Socios? Sí, cuando el ámbar cambiaba de manos. ¿Guerreros? Sí, cuando los suyos se unían a las incursiones vikingas como iguales. La línea entre vikingo y báltico se desdibujó hasta casi desaparecer. La misma sangre fluía a ambos lados de la espada. Pero a medida que las velas de los Drakkar comenzaban a desvanecerse en el horizonte, una nueva amenaza se reunió. No llegó con el comercio de los mercaderes, ni con las hachas de los guerreros. Llegó con cruces, con cruzadas, y con un imperio que no buscaba comerciar con los bálticos, sino borrarlos. ¿Y si la fe y el fuego pueden conquistar castillos, pero nunca conquistar el ADN? Las cruces llegaron con ejércitos. Para el siglo XIII después de Cristo, los cruzados germánicos livonios marcharon hacia el Báltico, bendecidos por el Papa y armados con espada y escritura. Su objetivo no era el comercio, ni la alianza. Era la conquista por la fe. Los santuarios paganos fueron derribados, los bosques sagrados cortados y quemados, los castros desmantelados piedra por piedra. Sobre sus cenizas se alzaron iglesias, monasterios, castillos, símbolos de un nuevo orden mundial.
El Báltico sangró. Los hermanos Livonios de la Espada, seguidos después por los caballeros teutónicos, libraron guerras que marcaron la tierra durante siglos. Para el siglo XV después de Cristo, la Gran Liga Hanseática controlaba el comercio báltico, inundando Riga, Tallinn y Klaipėda con mercaderes alemanes, monedas de plata y lujos occidentales. En la superficie, parecía como si el Báltico hubiera sido rehecho a imagen de Occidente. Pero bajo esa superficie, la ciencia cuenta otra historia. Los estudios genéticos muestran que, a pesar de siglos de presencia germánica y eslava, el ADN báltico central resistió el cambio. El genoma de lituanos, letones y estonios modernos aún porta la antigua mezcla de cazadores-recolectores, estepa y raíces siberianas, casi intacta tras la conquista medieval. La fe puede quemar templos. El fuego puede levantar castillos. Pero los linajes de sangre, los linajes perduran. La arqueología confirma la paradoja. Sí, las influencias extranjeras marcaron el mundo material, espadas germánicas, ornamentos escandinavos, cerámicas eslavas. Los castros llevan cicatrices de asedio, y los entierros revelan rituales cristianos. Y sin embargo, en los propios huesos, la historia es distinta. El genoma báltico permaneció intacto, inmune al imperio de las cruces. Los conquistadores iban y venían, pero su imperio genético nunca echó raíces. Y así, una pregunta perdura en las sombras de la historia. Si los ejércitos no pudieron borrarlos, si siglos de conquista no pudieron reescribir su sangre, entonces ¿qué fuerza más profunda era la que el Báltico estaba llevando adelante? ¿Por qué algunos susurran de un imperio báltico oculto? ¿Podría el ADN guardar un secreto que las crónicas nunca escribieron? ¿Y si el mayor misterio del Báltico es que el imperio que hemos estado persiguiendo nunca existió? Durante años, rumores de un imperio báltico olvidado circularon en libros, documentales y titulares. Un reino desaparecido de guerreros, un poder oculto que no dejó ruinas, ni crónicas, ni monumentos. Un imperio recordado solo en leyendas. Pero la ciencia tiene la manera de despojar al mito hasta sus huesos. Y en este caso, hasta su ADN. Cuando los genetistas trazaron el genoma antiguo báltico, los resultados fueron claros y sorprendentes. Cada gran cambio en el ADN báltico coincide con migraciones que ya conocemos. Los cazadores-recolectores del 7500 a.C. Los agricultores del 4000 a.C. Los jinetes Yamnaya del 3000 a.C. Los fino-úgricos llegados alrededor del 500 a.C. La era vikinga, 810-50 d.C. Los cruzados del siglo XIII. Cada capa deja un rastro, cada migración una marca. Pero lo que la paleogenómica no revela es un grupo único, aislado, ninguna señal de una dinastía oculta, ninguna huella genética de un estado perdido. Y esa es la ironía. La propia ausencia de un imperio báltico hace que la identidad báltica sea aún más extraordinaria. Porque a diferencia de Roma, que surgió y cayó, o de los mongoles, que dejaron un rastro de huesos a lo largo de continentes, la historia báltica no trata de una sola corona o trono. Trata de la supervivencia sin centralización. Del poder sin imperio. De un mosaico de linajes de sangre que nunca necesitó un rey para perdurar. Aún así, una pregunta flota como humo. Si no hubo imperio, ¿por qué el genoma báltico sigue siendo la cápsula del tiempo más clara del pasado más profundo de Europa? ¿Por qué aquí, en estas costas, los ecos de cazadores-recolectores, jinetes de la estepa y nómadas siberianos permanecen más nítidos que en cualquier otro lugar del mundo? La respuesta puede estar no en lo que se construyó sobre la tierra, sino en lo que aún duerme bajo ella. Si los reinos caen, y los monumentos se desmoronan, y si el ADN es el único archivo verdadero de la humanidad. Lo que duerme debajo no es piedra, no es tesoro, sino sangre. Un registro escrito en el propio cuerpo. Y en ningún lugar de Europa ese registro corre más profundo, más claro y más intacto que en el Báltico. El genoma aquí es una cápsula del tiempo.
Porta los ecos de dos grandes olas que forjaron Europa, la continuidad de los cazadores-recolectores que se remonta al 7500 a.C. y la invasión de la estepa alrededor del 3000 C que redibujó los linajes del continente. En Europa central y occidental, capas de agricultores, conquistadores y migraciones borraron los contornos. Pero en el Báltico, las líneas permanecieron nítidas. Es como observar el borrador original de la historia genética de Europa, sin editar, sin censurar. Incluso cuando surgieron reinos, no pudieron sobreescribirlo. El Gran Ducado de Lituania en el siglo XIV se convirtió en el estado más grande de Europa, extendiéndose desde el Báltico hasta el Mar Negro. Dejó castillos, crónicas y un poder efímero. Pero en el ADN de su pueblo, su huella fue tenue. Incluso el estado medieval más poderoso no pudo borrar lo que ya se había llevado durante miles de años. Y esa es la ironía final. Los imperios surgen y caen. Los monumentos se deshacen en polvo. Las escrituras se desvanecen, las lenguas cambian. Pero los genes perduran, más que los muros, más que las coronas, más que la memoria misma. Sin embargo, el Báltico no es el único lugar donde duermen legados olvidados. En las sombras de la historia yacen los tracios, los escitas, los anatolios, civilizaciones borradas de los mapas, pero vivas en la sangre. Sus historias también esperan ser descubiertas, hebra por hebra. Si te fascinan las historias perdidas y los misterios del ADN antiguo, suscríbete para más relatos no contados. Porque la historia no solo se escribe, se hereda.